Bendecidos de Dios, qué bueno volvernos a encontrar por medio de este canal. No dejes de suscribirte y compartir más de la palabra de Dios. En esta oportunidad el tema lleva como título Justificación por la fe. Es un tema familiar para algunos, pero también es un tema un poco extraño para otros. Así que vamos a adentrarnos a este tema de justificación por la fe. Saben, en una ocasión se encontraba eh, un maestro con un discípulo y el maestro quería darle una lección a su discípulo, a su alumno, y le dice, bueno, yo le voy a encargar y le voy a encomendar una gran misión. La misión es que debes de ir a, a cualquier lugar del mundo, o mejor dicho, a todos los lugares posibles del mundo, y traerme la persona más santa, pura, buena de todo el planeta. Así que el alumno salió con sus provisiones y empezó a recorrer el mundo buscando la persona más justa, más pura, más buena del mundo. Y para colmo, después de un tiempo, el alumno llega caritriste, quizás llegando al momento de expresar que no había sido posible encontrar la persona más buena, pura y justa en el mundo entero, porque le dijo, maestro, la verdad es que no todas las personas son tan buenas, tienen detalles. Ok, dijo el maestro, te voy a encargar la siguiente misión con respecto a esto. Debes de ir por el mundo a buscar la persona más mala, pecadora del mundo. Así que el alumno se volvió a embarcar en esa misión. Empezó a recorrer lugares, empezó a buscar por todas partes la persona más mala, más impía, más pecadora. Y nuevamente llega con el paso del tiempo a donde estaba el maestro y le indica, maestro, lamentablemente no encontré la persona más mala, más impía, la persona más pecadora, no la pude encontrar. Porque es que las personas no son tan malas del todo, también tienen cosas buenas. Así que el maestro lo mira un poco serio y le dice, muy bien, ¿no encontraste a la persona más mala, más impía, más pecadora del mundo? ¿Y tú qué? Allí queda la narración de esta ilustración, dando a entender que hay una filosofía que el enemigo ha permeado en la mente de muchas personas. Por ejemplo, ese círculo que utilizan mucho las sociedades secretas y otros sistemas, el yin yang. El yin yang tiene la mitad de ese círculo es negro y tiene un puntico blanco. Y el otro extremo tiene toda la parte blanca y tiene un puntico negro. Así que esa parte está allí dando a entender que las personas pueden tener una vida oscura, negra, mala, pero hacen cosas también buenas y pasan el examen. También esa filosofía afirma que las personas pueden ser muy buenas, pero también tienen punticos negros, hacen cosas malas, así que tampoco hay problema, pasan el examen. Pero no, la verdad es que en el tema de justificación por la fe, ante los ojos de Dios todos somos pecadores. Y ese es el gran problema del ser humano, que le cuesta reconocer su condición y le cuesta avanzar buscando la solución en Dios. Por eso la palabra de Dios allí nos menciona en el libro de Isaías. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 45, el verso 22. Es un texto conocido y muy afirmativo y muy llamativo. Isaías, capítulo 45, podemos chequear allí en la pantalla el verso 22. Dice la palabra de Dios, mirad a mí
mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. El Señor está indicando allí, mírenme a mí, no me quiten los ojos de encima, porque no hay más quien salve. Está indicando allí, porque yo deseo que sean salvos. Oiga, la única manera de ser salvos, la única manera es ver a Dios. La única manera es ver a Dios. Y Él dice, no me quite los ojos de encima. Saben, el ser humano con los ojos ve cosas, con los ojos eh, imagina cosas, y cuando no está Dios presente en su vida, está el pecado al acecho. Se necesita, en el primer paso de la salvación, es querer ver a Jesús, es querer ver a Dios, tener ese deseo, ese anhelo, esa necesidad de que yo debo acudir a Dios tal y como estoy. Dios no llama a justos, sino a pecadores como nosotros. Y me incluyo allí porque todos estamos en el proceso y cada día necesitamos reconocer que tengo problemas, que tengo defectos, que soy pecador, y lo que Dios está indicando allí es, vengan a mí, véanme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más que pueda salvar. Así de importante, y la palabra de Dios en el capítulo de el Evangelio de San Juan, allí en el capítulo 3, encontramos un elemento importante. La palabra de Dios dice allí en San Juan capítulo 3, un encuentro que tuvo un doctor de la ley llamado Nicodemo. Nicodemo era una persona seguidora de Jesús, pero en secreto. ¿Qué quiere decir eso? Que Nicodemo era una persona que aceptaba las enseñanzas de Jesús, pero lo seguía en silencio, en secreto. Tenía inquietudes, pero saben, fue a buscar a Jesús de noche y Jesús sabía que iba y sabía cuál era la necesidad de él. Así que empieza un diálogo allí, y en medio de este diálogo le dice Jesús a Nicodemo, sabes, si tú quieres entrar al reino de los cielos debes de nacer de nuevo. Le habló del bautismo, y ese diálogo se extendió un poco más porque allí en el capítulo 3 verso 14 el Señor le dice, y como Moisés levantó la serpiente de bronce o la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué le estaba indicando Jesús a Nicodemo? Le estaba señalando el punto más cercano de una profecía que él iba a tener el privilegio de contemplar. Le estaba indicando un texto del Antiguo Testamento donde narraba allí la situación que vivió el pueblo de Israel, así como Moisés levantó la serpiente. Y esa historia está corroborada allí en el libro de Números, capítulo 21, del verso 4 al 9, cuando tengan la oportunidad de leer, allí pueden rastrear esta información. Libro de Números, capítulo 21, el verso 4 al 9, indica que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba cansado de divagar por el desierto, se cansaron y se desesperaron, y dice el relato que empezaron a hablar mal de Moisés, y empezaron a hablar mal en contra de Moisés y de Dios. En primer lugar de Dios, también de Moisés, y empezaron a quejarse y a hablar mal. Saben, aquí hay una enseñanza importante. Si tú eres padre, si tú eres hijo, si tú eres un líder, ya sea en cualquier campo, ya sea laboral o de alguna iglesia, eh, debemos aprender a dejar de quejarnos y de criticar a las personas, porque esto nos puede traer problemas, problemas muy serios. ¿Cómo es posible que usted critique a su pastor, a su líder, a su propia familia? ¿Saben? No es bueno la crítica.
Lo que sí es bueno es la crítica constructiva, no la crítica destructiva, venenosa. Y eso estaba pasando con Moisés, un líder lleno de fervor, de amor por su pueblo, y lo estaban criticando. Vea, nos trajeron aquí a este desierto, no hay para beber agua, qué pereza, era mejor volver a Egipto. Así que la historia relata que el Señor escuchó esos lamentos, esas quejas, esas críticas contra él y contra Moisés. Y lo que hizo Dios fue permitir que las serpientes venenosas salieran de en medio del desierto y empezaran a morder a más de uno. Y esas mordeduras de serpiente eran venenosas a tal grado que iban muriendo. Pero el pueblo empezó a volver en sí y a decir: Moisés, Moisés, hemos pecado, ¿no? Por favor, ayúdanos, haz algo porque hemos pecado contra ti, contra Dios. Y Dios escucha la oración de Moisés. Moisés intercede por el pueblo. El mismo pueblo que lo está criticando era Moisés. Ora por ellos y le pide a Dios que les ayude en ese momento de dificultad. Dios le indica a Moisés que se haga una serpiente de metal de bronce y la cuelgue en un poste para que todos la pudiesen ver. Y dice que colocó este elemento de serpiente de metal de bronce y le indicó a todos: por favor, miren la serpiente. Y aquí hay que aclarar algo: la serpiente en sí no tenía poderes mágicos. La serpiente de bronce, de metal de bronce, no era un talismán o era algo de suerte o era un amuleto, no. Tristemente hay personas que hoy en día se cuelgan cosas en la mano, se cuelgan los signos del zodiaco, se cuelgan amuletos de la buena suerte, inclusive utilizan la cruz y la empiezan a colocar para empezar a hacer oraciones y hacer inclusive conjuros. No, nada de esto tiene que ver. ¿Saben? La señal de esa serpiente de bronce era un significado valioso de profecía, porque eso indicaría que más adelante en el tiempo iba a venir Jesucristo. Pero ya les voy a complementar eso, porque la historia dice que el pueblo, los que estaban allí mordidos, empezaron a mirar la serpiente de bronce ahí heridos, pero eran sanados naturalmente por la obediencia del llamado que Dios les estaba haciendo a través de Moisés al indicarle que miraran la serpiente de bronce. ¿Saben? Habían algunos que no miraban, no querían mirar porque eran rebeldes, eran tercos de corazón, así que algunos familiares allí obedientes les indicaban, les decían: por favor, mira la serpiente, te vas a morir, por favor, enfoca tus ojos, enfoca tu mente, arrepiéntete, mira al Señor, mira allí la serpiente de bronce. Así que muchos se salvaron, pero muchos murieron. ¿Saben? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, y también todos los símbolos del hospital tiene un eslogan, y ese eslogan es un, como si fuera un palo allí o un asta, un poste, y allí está enrollada la serpiente, y esa serpiente tiene que ver con la salud, porque viene de allá de estos contextos, si le queremos dar ese matiz de salud, porque era la serpiente positiva, símbolo de Jesucristo que iba a venir a este mundo a dar la vida por nosotros. Pero también sabemos que hay que diferenciar que la serpiente en sí es símbolo también del enemigo de las almas, que quiere tentar, así como tentó a Eva en el jardín del Edén, a través del disfraz de serpiente, simulando hablar, porque el enemigo se le cataloga allí en Apocalipsis capítulo 12, dice que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y no es que Satanás sea una serpiente, un dragón, nada de eso espantoso. Es el diablo, el enemigo de Dios, es un ángel caído, es un ángel rebelde que tiene astucias, tiene mañas y todo lo demás.
Así que vamos a seguir avanzando con este tema porque ya en San Juan, cuando Jesús les dice a Nicodemo, mira, así como Moisés levantó la serpiente allí en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sea levantado allí. Y miren nada más ni nada menos lo que dice el verso 14 del capítulo 3, verso 15, dice el 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Saben? Nicodemo vino a entender esto, estas palabras que ya estaban predichas allí antes, allí de siglos atrás, lo vino a comprender en un viernes en el cual Jesucristo fue colgado en una cruz, en un madero. Yo me imagino la reacción de Nicodemo, tener allí en vivo y en directo el mensaje de justificación por la fe. Y el mensaje de justificación por la fe dice la cita que es cuando la gloria de Dios abate en el polvo la gloria del hombre y hace por éste lo que éste no puede hacer por sí mismo. Ese es el mensaje central de justificación por la fe. En otras palabras, voy a repetir la frase nuevamente. La justificación por la fe es la gloria de Dios que abate la gloria del hombre en el polvo y hace por éste lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en otras palabras es cuando yo miro a Dios, su santidad, su perfección, su amor, todo lo que Él hizo por usted y por mí, y yo me rindo a los pies, no importa si soy medio bueno, si soy bueno en mi criterio, no importa, pero ante ese espejo, ante esa contemplación de la obra salvífica que hizo el Señor por ti y por mí, no hay nada bueno en mí, entonces yo me rindo y yo permito que la gracia de Dios pueda levantarme y pueda justificarme y mi gloria personal, todos mis egos, mis yo, quedan allí en el polvo, me humillo. Y cuando yo reconozco que solamente el Señor merece la honra, la gloria y la alabanza, es cuando yo soy justificado, no para deleite mío, sino para la gloria de Dios. Esto es lo que implica lo que es justificación por la fe. ¿Saben? En San Juan capítulo 6, el verso 37, allí en unos capítulos más adelanticos, San Juan capítulo 6, 37, qué bonito dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Saben? Extraordinario. El Señor no quiere echar a nadie que va a Él tal y como está. El Señor no llama a justos que se creen justos. El Señor llama a pecadores que reconocen su condición de pecadores. Dios ama al pecador, pero con el tiempo el Señor desea que ese pecador se arrepienta y ya no tenga relación con el pecado. Así de importante es que no hay otro quien pueda salvar. No hay otro quien pueda ayudarnos en esta situación, porque según Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Para ir concluyendo este mensaje, allí la última cita que voy a compartir con ustedes está en el libro de Hebreos capítulo 12, el verso 2. Hebreos 12:2 es un texto conocido y muy hermoso porque da en la clave para nosotros entender justificación por la fe. Y es, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y por lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, que fue capaz de dar la vida por nosotros. Saben, nosotros no podemos quitar la mirada del Señor. Nos desviamos, no podemos darle descanso a los ojos espirituales, necesitamos ver al Señor con los ojos de la fe. Y cuando me enfoco todos los días en Él, me veo tal y como soy delante de Él, viéndolo a Él, ¿saben? Me empiezo a desdibujar porque no hay nada bueno en mí y empiezo a confesar mis pecados delante de Dios, empiezo a decirle, Señor,
perdóname, te he fallado. Y empiezo esa relación armoniosa reconociendo los méritos, la obediencia perfecta, la justificación perfecta, la gloria del Señor, la perfección de su carácter y definitivamente deseo en el fondo de mi corazón querer copiar ese modelo de vida. Así que la invitación con este mensaje es, en justificación por la fe, permitámosle a Dios que nos humille, porque su gloria es santa, justa, perfecta. Que nos humille, que su gloria nos humille a nosotros, la gloria humana en el polvo. Que dejemos de decir, usted no sabe quién soy yo, que dejemos de decir, es que yo, que dejemos de compararnos y decir, es que yo no soy tan malo, no. Que nos desarmemos, que nos rindamos tal y como estamos, porque somos miserables pecadores. Pero no nos vamos a quedar allí en esa condición. Cuando yo reconozco mi situación y afirmo y clamo que necesito un Salvador, entonces el Señor me justifica y me levanta. No importa cuántas veces has caído, dice una frase, no importa si permaneces muchas veces caído, lo importante es permanecer levantado por la gracia de Dios. Dios desea justificarnos. Pregunto, ¿queremos de verdad ser justificados por el Señor? Que el Señor te ayude, que el Señor me ayude. Recuerda, no hay nada bueno en nosotros. Enfoquemos nuestros ojos, avancemos buscando de Dios. Y de esta manera poder ser justificados por medio de la fe para la gloria de Dios. Bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad.